Dios les bendiga. ¿Cómo están, gente linda de Dios? Aquí estamos también nosotros con el mejor de los deseos de poder llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre lo hacemos, les mandamos un gran saludo a todos los hermanos, pastores, amigos que nos ven, algunos que están por primera vez, le damos la bienvenida y le decimos que este es el programa de la familia de Dios. Nuestro programa, la palabra que permanece, para la hora que pasa. Esta palabra permanece. Aunque pasa el tiempo, aunque pasan los días, aunque pasan los años, esta palabra permanece para siempre. Por eso decimos que si hay algún lugar seguro o a quien podemos creer con toda seguridad, es a Dios. A Dios que no cambia. A Dios que no cambia en su parecer, en sus decisiones, en lo que dijo. El mundo cambia, pero Dios permanece inmutable. Y esta es la palabra que permanece para la hora que pasa, la palabra de Dios que transmitimos todos los miércoles a partir de las 9 de la noche y los domingos también a las 9 de la noche. Les mandamos un gran saludo y como estamos viendo una serie de la nueva vida en Cristo, ya estamos como en el mensaje número 7, 8, por allí andamos. Lo que íbamos a hablar hoy un poquito, vamos a tener un poquito más corto el programa hoy por algunas circunstancias, pero quería decirles que lo que intento transmitirles hoy a través de la palabra de Dios es que vivir sin Cristo es muy caro en esta vida. Vivir sin Cristo es muy caro. Y vivir con Cristo es mucho más económico. ¿Por qué? Fíjese que venimos hablando de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, de los deseos de esta vida. Estamos viviendo en un sistema que nos tira por la cabeza tantas ideas, tantas cosas que nos quieren hacer creer que necesitamos, pero esto entra en algunas personas que no conocen a Dios y lo aceptan y lo comienzan a vivir y así terminan enloqueciéndose. Pero fíjese que todo el mundo se queja hoy de que la plata no le alcanza. No le alcanza para esto, no le alcanza, le echa culpa al gobierno, le echa la culpa al otro, a este, a aquel. Y yo he escuchado a través de los años de mi vida muchas personas adineradas y con bienes, con muchos bienes, que siempre están diciendo, yo con tal de conseguir esto o aquello ya me sentiría satisfecho en la vida. Es decir, siempre le falta un poquito. O tal vez otros dicen, bueno, yo si tuviera un poquito más de esto, creo que podría declararme una persona feliz. Fíjese que en ninguno de los dos casos la persona se cree o se declara satisfecha o feliz, aunque recién le dije que tienen muchos bienes, muchos valores en esta tierra, digamos, valores terrenales, de lo que la Biblia habla carnal o del mundo, esa es la expresión de la Biblia. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Así que le invito a abrir su Biblia en San Lucas capítulo 12 y vamos a ver lo que dice Jesús que necesitamos para vivir. Capítulo 12 de San Lucas, en el versículo 15, dice aquí el Señor, hablándole a los discípulos, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué está diciendo Jesús? Si uno lee el contexto,
más el texto, contexto anterior, contexto posterior, nos vamos a dar cuenta que está hablando que algunos piensan que las personas adineradas viven mejor que las pobres y tienen prolongación de vida. Bueno, Jesús niega esto. Él dice, los bienes del hombre no le dan prolongación de vida al hombre o a la mujer que habita sobre la tierra. No. Aunque algunos dicen que el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios, tampoco es la verdad. Porque cuanto más dinero tiene la persona y más bienes tiene, más intranquila vive. Con temor a perder bienes, con temor a que lo roben, con temor a que le suceda algo. Están siempre llenos de temores. Es decir, el dinero no hace la felicidad y tampoco calma los nervios. Al contrario, es todo lo contrario. Ahora, cuando en lo personal, cuando yo conocí el Evangelio y luego tuve una experiencia con el Señor Jesucristo y comencé a vivir conforme a cómo Cristo dice que tenemos que vivir, mi vida cambió a tal punto que antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Jesús, no me alcanzaba el dinero, como hoy dicen muchos, no me alcanza el dinero. Que la inflación, que esto... Mire, yo viví cuando era joven en tiempos de inflación y de no inflación. Sin embargo, cuando no tenía a Jesús, cuando no conocía el Evangelio, no conocía a Dios, tampoco me alcanzaba el dinero y yo trabajaba día y noche. No era que era un vago que estaba sentado mirando el cielo. No, trabajaba día y noche y ganaba mucho dinero, pero nunca alcanzaba. Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo Jesús para poder entender un poco más esto que estoy diciendo. En San Lucas, estamos allí, capítulo 12, también estamos. Vamos a ir al versículo 22 y leemos el versículo 22 y 23 que habla del afán y la ansiedad. Dice, dijo luego a sus discípulos, versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Esto es lo que está diciendo Jesús. No os afanéis. No estés afanado, preocupándote por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. La vida es más que la comida, más que el alimento físico, y el cuerpo es más que el vestido. A ver qué dice el versículo 29, un poquito más adelante. Versículo 29 y 30 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente de este mundo, pero vuestro Padre, nuestro Dios, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe. Pero fíjese, usa una palabra, dice, no os preocupéis. Preocuparse, esa palabra, ahí hay una palabra compuesta que dice pre. Ese pre es antes, ocuparse. Ocuparse antes de que llegue el problema. No os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. Porque dice, y más, dice, y no estéis en ansiosa inquietud, una ansiedad. Ay, si no me compro estos zapatos no voy a poder ser feliz. Si no tengo aquel perrito que tiene el vecino no voy a poder tener paz. No sé, tengo que ganar un poco más de dinero porque no me alcanza y no sé qué voy a comer si sigo así. Dice, no estéis ni en ansiosa inquietud ni preocupándote por esto, porque estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre que está en los cielos, sabes que tenéis necesidad de estas cosas. El mismo Jesús dijo, no solo de pan
vivirá el hombre. ¿Se acuerda cuando él lo dijo? Se lo dijo a Satanás. Vete, Satanás. Porque Satanás le decía, si no tenés plata, como eres el Hijo de Dios, no tenés dinero, dile a estas piedras que se transformen en pan y vas a comer. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No me preocupan esas cosas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre es alma y espíritu, que tiene un cuerpo. Y si bien es cierto que necesita del cuerpo, lo que más necesita es el alimento a su vida espiritual. Él es un ser espiritual. Y la vida espiritual solamente se alimenta de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, del Espíritu de Dios, de la fe, del amor, de todas esas cosas que vienen por el Espíritu, no por la carne. La carne es la casita donde nosotros vivimos, no tenemos que darle tanta importancia, solamente darle lo necesario. Esto es como andar en el coche. Al coche usted le tiene que poner la nafta, el aceite, controlarle solamente lo que necesita. Y listo, y ya funciona. Pero por quien usted y yo nos tenemos que preocupar no es tanto por el coche, sino por nosotros que estamos adentro del coche. Nosotros que vivimos, que manejamos el coche. Y si el coche se estrella es porque no lo sabemos manejar. Así que nosotros tenemos que saber manejar nuestro cuerpo. No que el cuerpo nos maneje a nosotros. No sé si me explico. Pero el Señor dijo allí, en la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la palabra de Dios, de la boca de Dios, ¿no? Así que, y luego por el vestido, Él lo dijo tan claro, hermanos. Él dijo, el Espíritu Santo va a venir y los va a revestir. Estaba hablando de que el Espíritu Santo nos iba a cubrir por fuera nuestro cuerpo. Ese es el mejor vestido que necesitamos. Algunos están tan lejos de Dios que no están revestidos. Y usó otra palabra también, cuando venga el poder del Espíritu Santo a vosotros, van a ser investidos. El in es adentro y revestidos es afuera. Así que nuestro cuerpo tiene que estar vestido por dentro y por fuera del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo, dice la Biblia, del hombre es la casa también, el templo del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo es más que comprarse un pantalón, una pollera, una camiseta y una camisa o un saco, un traje. No sé, es mucho más que eso. El cuerpo es el templo, la casa nuestra y del Espíritu Santo que vive con nosotros cuando le permitimos entrar y vivir. Pero después, en esta vida terrenal, Jesús no estaba muy preocupado por estas cosas de aquí, porque Él tenía bien claro que el Padre que está en los cielos le cubría sus necesidades. A tal punto que un día le preguntaron, ¿dónde, maestro, dónde vives? Queremos ir contigo y conocer dónde vives. Y Él dijo, no tengo dónde reclinar mi cabeza. No tengo dónde vivir, pero si quieren venir, vengan. Y ese día durmieron a la intemperie los que le siguieron a Jesús. Cuando Él dice, no tengo dónde reclinar la cabeza, estaba diciendo, no tengo casa, no tengo cama, no tengo almohada. Claro, algún religioso que está mirando dice, bueno, pero Él tenía sus padres, María y José. Momentito. La Biblia dice que cuando Él salió al ministerio a los 30 años, ya no volvió a la casa. Se dedicó a predicar y a andar y a viajar y a llevar la palabra del reino de Dios, a caminar y a mostrar el corazón de Dios a través de sanidades, prodigios, milagros. Ya no sabía dónde parar, pero Dios le proveía siempre dónde descansar. Aunque Él, en lo propio, Él mismo lo dijo y no es hombre para mentir. Él dijo, no tengo dónde reclinar mi cabeza. No tengo cama, no tengo almohada. Pero esto no le quitó la felicidad a Jesús. Tampoco le quitó la paz. Ustedes saben que dormía como un angelito. Aún dormía en un barco con una tremenda tormenta, pero Él tenía tanta paz que ni le preocupaba la tormenta.
Todas las cosas que a nosotros nos preocupan, a él no le preocupaba. Y él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como la doy yo. Así que recibamos la paz del Señor. Es evidente, hermanos, que Jesús no estaba muy preocupado por las cosas de este mundo y quería que nosotros tampoco lo estuviéramos. Y esto se lo transmitió a sus discípulos. Y uno de sus discípulos que tuvo un encuentro personal después que el Señor había resucitado, que fue San Pablo, también creía algo similar. Porque mire, vamos a ir a Timoteo. En Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y mire que San Pablo, antes de conocer a Jesús, aparentemente vivía bien, porque él era del Imperio Romano, tenía muy buenas relaciones, había estudiado la palabra de Dios o la ley de Dios bajo las enseñanzas del mejor maestro de aquel entonces. Todo eso se requería de tener un buen pasar. De Gamaliel, estudió con Gamaliel. Entonces, Pablo dice acá a Timoteo, no hemos traído nada a este mundo. Le pregunto a usted, cuando usted vino a esta vida, ¿qué encontró? Nació de papá y mamá y estaba desnudo. Si no lo vestía papá y mamá, usted seguía desnudo. Nada trajo a este mundo. Y sin duda, todos los que se han ido, nunca vimos que alguien antes de morir dice, pónganme todas las cosas de valores dentro del cajón que me las quiero llevar. Más, en la historia, allí muchos años para atrás, cuando existían los faraones, dice que a los faraones cuando morían los metían en un cofre y le metían todas las joyas y el dinero y todo dentro del cofre para que se lo llevara el faraón porque se había muerto. Y después de muchos años, cuando ya el faraón se había hecho cenizas porque su cuerpo se volvió al polvo, del polvo fue hecho y al polvo volvió, se encontraron las alhajas, las perlas preciosas, todo ahí, no se pudo llevar nada del faraón. Por eso dice Pablo, ninguno de nosotros hemos traído algo a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Ahora, aquí dice también, por tanto, teniendo sustento y abrigo. Dos cosas, como las que dice Jesús. No te preocupes por lo que vas a comer, Dios te va a proveer. No te preocupes por lo que vas a vestir, Dios te va a dar para el vestido. Esto no quiere decir, hermanos, que nos tenemos que sentar y mirar cómo los pajaritos vuelan y estar esperando que Dios nos dé las cosas. No, trabajaremos para ganarnos el pan. Pero si usted no tiene trabajo, Dios va a hacer milagro. Alguien le va a dar de comer, alguien lo va a vestir. Por lo menos si usted está con Cristo y camina con Él. Porque el versículo 31 del capítulo 12 que estábamos mirando, a ver, lo vamos a tener que mirar. Qué lástima, nos fuimos recién de ahí de San Lucas. San Lucas capítulo 12, versículo 31. A ver. San Lucas capítulo 12, versículo 31, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? La comida, el vestido y todo lo demás que necesitamos. Habla de las cosas que realmente necesitamos para la vida. Más de eso, bueno, más de eso ya es un poquito problemático. Pero ahora le voy a agregar un poquito al pensamiento que tuvimos al comienzo. Vivir en
pensando en la vida terrenal, vivir pensando en la vida temporal, vivir pensando solamente en nuestro cuerpo es muy caro. Cuando vivimos pensando en el espíritu, nuestra vida se transforma. Hay muchas cosas que el mundo se desespera por tenerlas y ya nosotros ni fu ni fa. Mire, en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice aquí el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si usted está nuevito mirando, dice, ¿qué es eso de que piensan en las cosas de la carne? ¿Qué se refiere? ¿A la carnicería? No. Estaba hablando de la vida temporal, de la vida de los que piensan en esta vida temporal, en las necesidades físicas, nada más. Viven pensando en esto, en los deseos físicos, en las necesidades físicas. Y viven pensando en esto, pero los que han encontrado a Jesús y tienen vida en el Espíritu, estos piensan en las necesidades y en los deseos del Espíritu, que son completamente diferentes a los que piensan solamente en la vida temporal, ¿verdad? Había un programa por televisión hace muchos años que se titulaba De carne somos. Bueno, los que hicieron el programa pensaban solamente en su vida temporal, en su físico. Pero la Biblia no dice eso, no es que somos de carne, no. Tenemos un cuerpo, pero somos gente espiritual, somos personas espirituales, alma y espíritu. Somos dos veces espirituales y una vez carne y hueso, alma y espíritu y cuerpo. Somos más espiritual que terrenal. La Biblia nos dice que el cuerpo es para vivir en esta vida y luego salimos de él y seguimos viviendo. Lo único que pasa es que nos cambiamos de domicilio, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que vivimos pensando en las cosas de la carne? Si yo le pregunto a usted, ¿qué necesitamos para vivir? Bueno, usted va a hacer una lista interminable, como la que hicimos el otro día hablando de este tema en la iglesia nuestra, cuando hablábamos. En el trabajo, en el estudio, pensamos en el trabajo, pensamos en el estudio. Pensamos en la casa, en la vivienda, en el alquiler, en los muebles, en la cocina de mampostería, en la cocina de cocinar, en la vajilla, en el lavadero, en las cosas que necesitamos allí, en el baño, en el living, los muebles, la ropa de invierno, la ropa de... ¡Pah! Es una larga fila. Inclusive si tenemos niños, en la ropa de los niños, en el guardapolvo, en las zapatillas, en los zapatos. Y esto sin pensar en algunos gustos. Porque usted mira la televisión y le van a hacer ver que usted necesita cosas, porque sin ellas está atada al tiempo, a las circunstancias. Pierde más tiempo, pero hay cosas para vivir más rápido. Hornos microondas, hornos eléctricos, licuadoras, procesadoras, pava eléctrica, yogurtera, cafetera eléctrica para viajar, estéreo musical, varios televisores, porque los nenes necesitan, son nenes y nenas, y las nenas quieren ver un programa, y el nene quiere ver otro, y el papá quiere ver un partido de fútbol, y la señora quiere ver la novela. Entonces hay que tener 3, 4 televisores y todo eso. Y sin pensar en vicios. Si pensamos en vicios, en cigarrillos, en alcohol, en droga, en marihuana, en cocaína, en videojuegos, en naipe, en casino, en carrera, en adulterio. Claro que no hay plata que alcance. Pero fíjese, ¿dónde queda acá el sustento y el abrigo? No se está hablando de esto, le estoy dando una lista de cosas que el sistema en el que estamos viviendo nos ha hecho creer que lo necesitamos para ser feliz y por seguir viviendo en felicidad. Es muy caro.
vivir en la carne. Y es mucho más económico vivir en el Espíritu. Yo ya tengo más de 70 años y le puedo decir que cuando era niño no había muchas de estas cosas. Donde vivíamos nosotros con la familia, mi hermana, mi papá, mi mamá, allí en el pueblo donde nacimos, en la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces no había televisión, no había lavarropas. Mamá lavaba en una batea, que así le llamaban, una gran pileta, a mano. No había cocina ni a gas ni cocina a querosene. Teníamos cocina a leña. Ni hablar de la heladera, no existían las heladeras. Se hacían pozos, se calzaban pozos con ladrillos y mi papá compraba barras de hielo, las envolvía en una bolsa de arpillera, las metía ahí y ahí poníamos los alimentos, ponía una tapa. Esa era la heladera, un pozo calzado con una barra de hielo. No había calefacción. La calefacción que hoy tenemos no la había. No había autos, muy poca gente tenía autos. No existía el aire acondicionado. Gracias a Dios que teníamos algunos ventiladores. O, si no, abanico. Dale con el abanico, ¿no? Y a veces, ¿no? Cuando recién comenzamos, que éramos chiquititos, ni siquiera había radios transitores. Eran todos a lámparas con enchufe. Cuando venía tormenta no se podía escuchar con la descarga. Pero éramos tan felices, y más felices creo que hoy, con un montón de cosas que no existían. Y como no lo presentaron, no existían, vivíamos con lo que teníamos y éramos felices igual. Ahora, ¿por qué nos han hecho creer que necesitamos todo esto si no lo necesitamos? Usted dice, pero entonces usted se va a ir a vivir al campo, va a ser un paria. No estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que si no te alcanza la plata es porque querés vivir más allá de tu presupuesto. Vive con el presupuesto que tienes y te alcanzará. Teniendo comida y abrigo, estate contento con esto. Estate feliz. Lo demás es todo, viene de sobredosis, por así decirlo. Cuando yo comencé a ser pastor, recién casado con mi esposa, en aquel entonces, le estoy hablando de más de 55 años para atrás, nos daban 1.000 pesos para sostén, que serían como 10.000 pesos de los de ahora. Y vivíamos. Comíamos. No le digo que nos sobraba, estábamos muy juntos, pero éramos muy felices y sirviendo al Señor. No teníamos cama, teníamos un colchón, teníamos una cocina para cocinar y para de contar. Pero nos habíamos unido, nos habíamos casado para servir a Dios y estábamos felices. Día tras día Dios nos fue añadiendo lo que necesitábamos. Nos fue regalando los muebles el Señor, una cosa tras otra. Hasta teléfono, que en nuestra propia casa paterna no teníamos teléfono. Luego vino el televisor y los otros chiches que son regalos, no necesidades. Y luego vino el auto y después la casa. Y Dios fue proveyendo, tal como dice la Escritura, buscad primeramente las cosas de Dios. Buscad primeramente las cosas del reino de Dios. Y todas las cosas de este mundo serán añadidas. No sé cómo estás viviendo tú que me estás viendo y oyendo, pero tengo que terminar aquí. Si estás sin Cristo, la vida que llevas va a ser muy cara. Pero con Cristo la vida es mucho mejor. Y vas a ser feliz con algunas y muchas cosas que no tenés hoy,
porque te vas a dar cuenta que la felicidad no pasa por ahí, sino que pasa por una vida junto y al servicio de Dios. Si quieres recibir a Jesús, yo te invito a que lo invites a Él a entrar en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones mis errores, mis pecados, mis ambiciones, mis preocupaciones que están fuera del orden de tus pensamientos. Quiero recibir a Cristo. Dilo con toda tu voz y tu corazón. Díselo a Dios. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Entra en mi vida. Te lo pido con todo mi corazón. Y tómame en tu mano, Señor. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, te lo ruego y te lo pido. Y te doy gracias. Amén. Y amén. Si lo has hecho de corazón, el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón. Ahora cuando termines este programa, entra en tu habitación, comienza a buscar a Dios, háblale como a un amigo y Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Recuerda que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Y a la iglesia de Dios que nos mira, a los pastores, pido por ustedes que la gracia los cubra, los inunde y que sigan siendo tan felices y más aún con lo que Dios ha puesto en su mano. Porque lo que Dios ha puesto en tu mano es lo que te puede hacer feliz. Lo demás, déjalo para el mundo porque no lo vas a llevar. Dios te bendiga muchísimo y nos veremos el domingo que viene, Dios mediante.